Hola, silenciosa o silencioso amante de la literatura. Soy Yair y te doy las gracias por estar de nuevo aquí en el canal Silencio Recio. Voz tiene en el silencio el sentimiento. Mucho dicen las lágrimas que vierte. Bien entiende la llama quien la enciende, y quien los causa entiende los enojos, y quien manda silencios los entiende. Trasplante capital. Llevaba pensando el abordaje quirúrgico unos días antes. Solía rodear sus ideas, incubarlas, hasta invadirlas y domarlas. Tenía en la mira la planeación de unos nuevos cortes con su bisturí. El retrato de su maestro, quien había fallecido algunos años atrás, lo estimuló y aún recordaba sus palabras. La mejor cirugía es la que se hace un día antes, es decir, cuando la planeas. Esa tarde, después de un par de cirugías corrientes, al fin sacó una libreta y un lápiz. Apostado en su sillón de cuero negro, dejó que su dedo índice izquierdo colgara del gancho de su estetoscopio y con la puerta del consultorio abierta, pues a esas horas de la noche nadie llega, su otra mano dibujó en el papel los trazos de una cirugía perfecta. Esbozó unos cortes según determinadas medidas de las proporciones divinas. Se dejaba seducir por la idea de convertirse en el primer cirujano que trasplantara una cabeza. Su memoria apuntaba sin demora los pasos y los movimientos necesarios para disecar los tejidos multitudinarios y cortar el cuello. La ilusión de una selva de troncos venosos, de ramas nerviosas y alta hierba lo cautivó enseguida. Gozaba del placer casi enfermo de ir separando la cabeza milímetro a milímetro y de sentir a la vez que su cabeza descansaba ya en su mano izquierda, ya en el respaldo fresco del sillón de cuero, que los lápices de punta filosa se amontonaban al alcance de la mano, que más allá de la puerta abierta de su consultorio había un pasillo largo de enfermos silenciosos. Línea por línea, absorbido por la exquisita sutura de cada arteria seccionada, dejándose ir por la desinserción de cada músculo de la masa común del cuello, que se convertía en una tira suelta y le daba a la cabeza separada unas colas de cometa. Ideó la última desconexión en la médula espinal. Primero debía ser incidida por la mitad posterior en un corte longitudinal que la dividiera en mitad derecha e izquierda. Ahora llegaba el microtomo, rebanando de manera centrípeta como quien rebana la corteza de un árbol. Admirablemente resultaban turgentes los axones cortados de manera oblicua, pero él no pretendía dejar colgando una vaina de cerebro al azar, unos tallos verdes que morirían de desecación a los pocos minutos. El cerebro de la cabeza cortada se empezaría a intoxicar flotando en su propia savia. Ideó la conexión entre el espacio subaracnoideo y una máquina dispensadora de fluido cerebral, que a la vez oxigenaba y nutría las células moribundas. Un líquido cefalorraquídeo fluía en el dibujo, anhelado por el cerebro, y se sentía que todo el trasplante estaba decidido desde siempre. Hasta esas articulaciones vertebrales que embonaban la cabeza donadora con el cuerpo receptor dibujaban la silueta de un cuerpo invisible, muerto hasta ese momento. Los dibujos, que paso a paso ilustraban el trasplante, lo catapultaron hacia imágenes de premios, prensa y fama mundial. ¿Qué diría mi maestro?, pensó. Sin reparar en la hora, buscó en el escritorio de su secretaria la agenda de citas. El trasplante tendría lugar en una semana y aún faltaba papelería por llenar. Regresó a su escritorio, prendió la computadora e inició la descripción del procedimiento quirúrgico. Había una cabeza lista para el corte y el injerto. Era de un psicólogo brillante que sufrió sección medular por un impacto de bala. El cuerpo era de un joven atleta con muerte cerebral. La cuadriplejía sería vencida por primera vez. Los dos pacientes eran compatibles en todo. Sus cuerpos serían separados de las cabezas con una incisión circular. La sangre brotaría como un volcán. Las carótidas cortadas salpicarían el techo o la ropa, los tendones, músculos y luego los nervios espinales. El cirujano redactaba los pasos del primer tiempo del insólito trasplante capital.
El segundo tiempo era la inserción. Un aterrizaje perfecto. Los fijadores, estabilizadores, unirlo desunido. Anastomosis. La vida de estos dos pacientes se entrelazaría para siempre. Poco a poco, las capas neuronales recibirían sus nutrientes y un par de ojos empezarían a reconocer sus nuevas manos. Fue una semana de papeleo administrativo, de reunir consentimientos y al equipo de cirujanos y ayudantes. Tuvo que impartir un curso intensivo para explicar su nueva técnica quirúrgica. Una noche previa, recibió llamadas de la prensa y agendó entrevistas para toda la semana siguiente. Cuando se disponía a cerrar e irse a casa, recordó las palabras de su maestro y repasó aquellos papeles y bocetos primordiales. El filo de los lápices, al alcance de su mano, afiló su hambre de operar. Pronto se quedó dormido sobre su escritorio. Despertó justo para ducharse y correr a la sala de operaciones. Al llegar al quirófano se encontró a los dos equipos de cirujanos debatiendo sobre si la cabeza recibía un cuerpo o al revés. Mientras el psicólogo cuadripléjico bromeaba solicitando el cuerpo de una señorita. El cirujano aprovechó el buen humor del paciente para informarle que el procedimiento se llevaría a cabo consciente, sin anestesia que lo sedara. Esto era necesario para que durante la intervención su cerebro mantuviera contacto con la realidad, evitando catástrofes neurosensoriales. El cuerpo donador del cuerpo, o receptor según quien hablara, era despedido por sus familiares. Más de uno pronunció la palabra orgullosos a la prensa. El paciente donador de su cabeza estaba preparado e informado. Cuando su cráneo y su contenido estuvieran conectados a la máquina, serían trasladados velozmente a la sala contigua para iniciar el segundo tiempo quirúrgico. El psicólogo, brillante en sus objeciones, pidió que mientras se separaba de su cuerpo le permitieran mirarse a sí mismo decapitado y pronunciar un breve adiós. Su solicitud fue aceptada. La cirugía dio inicio, así como la charla del médico y paciente. El galeno, al fin, ejecutaba los cortes de aquel dibujo. El filo de su bisturí le recordó sus lápices y su escritorio. Imaginó que su maestro lo miraba con orgullo mientras él, vestido con ropa estéril, trabajaba en la cirugía de su vida. El psicólogo lo miraba, disimulando su angustia. Le preguntó sobre sus pensamientos. El cirujano, que en ese preciso momento separaba la cabeza de su cuerpo, le respondió con la cabeza en sus brazos como cargando a un bebé. Pienso en que no se vaya a arrepentir. El psicólogo, ahora reducido a ser solo una cabeza conectada a una máquina que lo oxigenaba, irrigaba y drenaba, miró su cuerpo y experimentó un profundo alivio. Había sufrido más de 15 años de parálisis total. El cirujano le informó que era hora de cambiar de sala. Cuando los ojos miraron el nuevo cuerpo, su cerebro pensó, mejor no, y cerró los ojos. Ya no quiso despertar. La máquina no estaba preparada para un sabotaje de esa magnitud. La autopsia reveló suicidio cerebral.